Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de agosto del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 5 y 6. Segunda de Corintios 5 y 6. Desde el capítulo 4, la carta a los Corintios, esta segunda carta, acordémonos que hemos hablado que según los estudios y las evidencias históricas, Pablo cruzó por lo menos cuatro mensajes, cuatro cartas con los Corintios y tenemos pues casi todo el contenido de ellas en estas dos cartas que así se recopilaron. Pues este cruce de cartas, de mensajes muestra obviamente las dificultades, las necesidades que tenían, pero también el interés de San Pablo de intervenir en las situaciones que estaban pasando los corintios. Los corintios tenían una particularidad, una dificultad diferente. Cada iglesia tenía su realidad, ¿sí? Por ejemplo, los tesalonicenses tenían una realidad que tenía que ver con necesidades materiales, tenían dificultades en lo material, como la iglesia de Jerusalén tenía dificultades materiales. Por eso Pablo estuvo haciendo una recolecta de unas ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Los Gálatas tenían otras dificultades. Y los corintios, que prácticamente estaban en el corazón de Grecia, pues tenían una dificultad también, o varias, para vivir en la fe. Uno es que, según lo que nos deja ver la historia y lo que Pablo habla con sus discípulos, ellos tenían facilidades económicas, y eso se convertía en una dificultad, ¿sí? Y también tenían pues toda esta, eh, eh, tenían acceso a la información, tenían conocimiento, estaban, como les dije, casi en el corazón de Grecia. Y pues estas dos cosas, en algún momento, la misma Biblia nos enseña, pueden convertirse en una dificultad o en un estorbo para crecer en la fe, ¿sí? El ser humano busca al Señor cuando tiene una necesidad. Ese es como el instinto de supervivencia. Cuando tiene alguna dificultad o limitación, busca al Señor. Eso podríamos hacer un estudio estadístico y nos daría casi una medida absoluta que la principal motivación de las personas que buscan al Señor, o cuando lo buscan más que por convicciones, por una conveniencia ante una necesidad que tienen, ¿sí? Pues para los corintios entonces tenían esta dificultad, que muchas de sus necesidades aparentemente estaban suplidas, y pues esto les dificultaba más entender su necesidad espiritual. Es como si las necesidades materiales e intelectuales suplidas opacaran, o más bien ocultaran, las verdaderas necesidades que son del espíritu. Entonces, pues Pablo está tratando de mostrarles a ellos ese desafío que tienen también de vivir en el espíritu. Y pues obviamente la vida de fe, y es lo que nos plantea desde el capítulo 4, la vida de fe es un desafío. La vida de fe implica un esfuerzo, sin duda alguna, y pues nos plantea varios desafíos en esta lectura. La primera parte, del 4, sé que se leyó ayer, pero para no dejarlo suelto, Pablo nos está hablando que somos vasos de barro, ¿sí? Y hay digámoslo así, un argumento que él expone como para que los mismos corintios y nosotros aterricemos, porque tendemos nuestro corazón a enaltecerse, ¿sí? A tener nuestra confianza. De hecho, solo analícese usted mismo. Si usted pudiera ver en un video
cómo es su postura cuando tiene dificultades económicas o cómo es su postura cuando está boyante, ¿sí? Cuando tiene dinero, cuando no tiene deudas, cuando tiene recursos. Increíblemente, la misma postura nos cambia. Cuando al momento de vivir en fe y por fe, debería ser igual. Cuando se habla del fruto del Espíritu, deberíamos mantener el mismo gozo, deberíamos tener la misma humildad, la misma templanza. O sea, la humildad no puede ser solo en momentos de necesidad, sino en todo momento. Pablo mismo, cuando le escribe a los filipenses, dice, yo ya sé vivir cualquiera que sea mi condición, en todo y por todo estoy preparado para tener abundancia como para tener escasez. Y pues lastimosamente, y eso es lo que Pablo nos quiere explicar, pues ojo, la excelencia de todo, la excelencia del poder es del Señor, no puede ser de nosotros, o sea, si hay, si no hay, si estamos, eh, eh, si las cosas salen como nos gustaría o como quisiéramos, o si no salen como quisiéramos, no importa la condición, ¿sí? No importan las circunstancias, pues si estamos viviendo en fe y por fe, nosotros debemos mantenernos anclados, es una expresión que usa la Biblia, pero también bien parados en ese fundamento que no puede ser quitado. Entonces, en el capítulo 4 al final dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos frágiles, está diciéndonos, somos frágiles, pero a pesar de que tenemos una gran fragilidad, pues también tenemos la oportunidad de ver la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, por un lado, nuestra fragilidad, por otro lado, la excelencia del poder del Señor. Y dice, es posible que tengamos estas circunstancias al estar en este o al ser más bien este vaso de barro. Podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, pero a pesar de esto no vamos a estar angustiados, no vamos a estar desesperados y mucho menos destruidos, ¿sí? Vamos a pasar por aflicción, y es lo que está diciendo. Vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por tribulación, vamos a estar en apuros, vamos a ser perseguidos, pero no desmayamos. Dice también en el versículo 16, no desmayamos y aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Pues porque, como decía Juan, Juan el Bautista, cuando ve al Señor, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El tesoro en nosotros debe ir creciendo y nosotros mismos menguando. Es lo que está diciendo el versículo 16. No desmayamos y aunque este ser exterior se desgasta, es ese vaso de barro, bueno, el tesoro tiene que ir creciendo y lo que vale en nosotros es el tesoro, ¿sí? Por más bonito que quiera ser ese vaso de barro, sigue siendo un vaso de barro, pero el tesoro tiene un valor incalculable en el Señor. Ahora, dice el versículo 18, si entendemos entonces que somos un vaso de barro, que pues la fragilidad, la vulnerabilidad hace parte de la vida, y por otro lado tenemos la oportunidad de tener un tesoro extraordinario, pues ¿qué deberíamos mirar más? Lastimosamente, como nosotros nos guiamos más por los sentidos físicos, pues ponemos la mirada en el vaso de barro. Entonces empezamos a mirar las necesidades, las tribulaciones, los apuros, las persecuciones, la adversidad. ¿Y qué dice el versículo 18? No, no miremos nosotros las cosas que se ven, pues estas cosas que se ven son temporales, más bien miremos las cosas que no se ven, que estas son eternas. El mismo libro de los Hebreos en el capítulo 2 exhorta a que pongamos la mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. Claro, es como una naturaleza, es un instinto a mirar, como dicen los motivadores, el vaso medio vacío, ¿sí? Y no mirar el vaso medio lleno. Es una tendencia que tiene el corazón en su humanidad de mirar lo que no hay, lo que falta, la dificultad, la adversidad, y lastimosamente ese enfoque equivocado pues nos hace desanimarnos, nos hace pues estar como en,
como dice, angustiados, desesperados y destruidos. Pero por eso el consejo que Pablo da es, no mire, no mire estas cosas pasajeras, ponga la mirada en el Señor, ocúpese más del tesoro, ¿sí? Ocúpese más del tesoro. Eso dice la Biblia cuando leíamos en Romanos, ocuparse de la carne, o sea, de lo físico, en lo material es muerte y destrucción, pero ocuparse del espíritu es vida y salvación. No es fácil, pero es nuestro camino y tenemos la opción, ¿sí? Y es lícito completamente ante la necesidad volver al Señor, pero que cuando el Señor supla la necesidad, que ahí es donde creo que nos equivocamos sin sentido, y es que cuando el Señor nos ayuda en nuestra dificultad, cuando Él suple nuestra necesidad, pues ¿por qué le damos la espalda? ¿Por qué nos volvemos a ocupar en la carne? ¿Por qué le volvemos a dar prioridad a las cosas materiales, a las cosas que son pasajeras y perdemos de vista al Señor? En la integridad del corazón que debemos tratar de tener en Él, es que, y eso es fidelidad también. Estoy cuando no salen las cosas bien porque necesito tu ayuda, pero estoy contigo también, Señor, cuando salen las cosas bien porque todo proviene de ti, porque todo lo que soy, lo que tengo, lo que hago proviene de tus manos. Y reconozco tu favor en todo lo que has hecho en mi vida, Señor, pero también reconozco que te necesito, que sin ti nada soy. Eso implica poner la mirada en el Señor, eso implica poner la mirada en el tesoro y en la excelencia del poder del Señor y no en nuestra limitación como humanos en esos vasos de barro. Y en el capítulo 5 el Señor sigue planteando esta fragilidad y dice, somos un tabernáculo, somos una morada, tenemos una morada terrenal, es un tabernáculo que tarde que temprano se va a deshacer, pero nos habla en un lenguaje de esperanza, pero en el cielo tenemos, vamos a ser revestidos de la gloria del Señor, ¿sí? El Señor, aunque en este mundo somos, bueno, la imagen del tabernáculo pues tiene que ver con algo pasajero, ¿sí? El tabernáculo era el santuario que era provisional, el del desierto, y el templo era el santuario establecido. Digamos que en la tierra nosotros, hay muchas analogías en la Biblia respecto a nuestra vida y algunas aplican en momentos diferentes. Si aplicáramos en algo general, podríamos decir que eh, el desierto, o sea, cuando el pueblo de Israel sale y pasa por el desierto del Sinaí y llega a la tierra prometida, podríamos decir que ese desierto es una analogía de nuestra vida en este mundo terrenal, ¿sí? En este espectro terrenal, donde estamos morando en un tabernáculo pasajero, estamos de paso. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la tierra prometida, el lugar de plenitud, y ese sería la eternidad o lo que llamamos el cielo donde mora el Señor, ¿sí? Esa es una manera. Obviamente, esa experiencia, pues no solo se refiere a la eternidad que nosotros podemos disfrutar aquí y ahora de la tierra prometida. Pero entonces, ¿qué dice San Pablo? Nosotros estamos pasando por este mundo, ¿sí? Y estamos en este tabernáculo que se va a deshacer. Es la misma, como lo mismo que viene diciendo de versículos anteriores y nos exhorta entonces, pues a que como vamos a estar en este tabernáculo y vamos esto va a perecer tarde que temprano, dice, pues mientras estemos acá, tenemos que hacer algo muy importante y es agradarle, ¿sí? Serle agradables, porque andamos es por fe, confiados en que, pues, si estamos en este cuerpo, así el Señor lo ha determinado, así lo quiere, así es su voluntad en este tiempo, pues vamos a vivir para agradarle, ¿sí? O me puedo quedar viviendo en la queja, en la frustración, en el miedo. El miedo es una cosa terrible, terrible, terrible. A veces no somos conscientes, pero vivimos mucho con miedos y los miedos es algo que definitivamente paraliza la vida nuestra. Y por eso el llamado terrorismo, la idea del terrorismo es sentir que no está seguro en ninguna parte y ese terror paraliza.
y hay una sensación de miedo que va minando el corazón que nos paraliza, miedo al presente, miedo al futuro, miedos imaginarios. Bueno, es una cosa, el miedo es una cosa terrible. Creo que deberíamos estudiar un poco a la luz de la escritura sobre el miedo porque nos hace mucho daño. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? No vivamos obsesionados con con la dificultad, con las circunstancias, sino, bueno, vamos a vivir para agradarle, como sea, si estamos en este mundo, tratemos de siempre serle agradables, dice el versículo 9. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, está hablando ausentes o presentes en el cuerpo, vamos a serle agradables. Y hablando de esta imagen del tabernáculo, pues también al final del capítulo 6 nos habla, citando lo que dice Éxodo, nosotros somos, eh, por el Espíritu del Señor, vuelve a ese tesoro, ¿sí? Porque ese gran tesoro en este vaso de barro es el Espíritu del Señor, pues como decía el Señor, la gloria del templo no es el templo. La gloria del templo es quien mora en ese templo, quien es adorado en ese templo. Y la gloria del templo es la presencia del Señor. Y Pablo nos está hablando que nosotros estamos llamados a ser ese templo del Espíritu, ¿sí? Dice en los últimos versículos del 14 y cumpliendo ese deseo, ese anhelo que ha tenido el Padre de morar en medio de su pueblo, ¿sí? Y ahora el Señor no solo quiere morar en medio de su pueblo, sino morar en su pueblo, en cada uno de nosotros. De nuevo, hay un tesoro extraordinario y hay una vasija de barro, un templo que solo puede ser llenado de su gloria. Volviendo a la última parte del capítulo 5, nos habla de un ministerio muy importante, el ministerio de la reconciliación. Mire, todo esto que Pablo le está diciendo a los corintios es como aterrizándonos a una realidad y a una verdad, ¿sí? Hay una realidad, eh, el mundo es una realidad, tiene sus subidas, sus bajadas, sus ires, sus venires, eso tiene el mundo, ¿sí? Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Eso implica, tendremos momentos agradables, momentos desagradables, eso es el mundo. Pero el Señor implica estabilidad. El Señor es inmutable, inconmovible. Si el mundo y las circunstancias del mundo varían, ¿sí? Van, vienen, el Señor no varía. Dice Santiago, en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Imagínense esa expresión, ni sombra de variación. Él es el mismo. Sus palabras no cambian. Y así como el mundo nos ofrece cierta inestabilidad, variabilidad, el Señor nos está ofreciendo estabilidad, seguridad, estar siempre firmes independientemente de las circunstancias. Por eso Él nos exhorta. Él como buen padre quiere que vivamos bien y sabe que si seguimos viviendo bajo los designios del mundo, pues nuestra vida, sostenernos en la vida es una locura. ¿Sí? Porque en esos cambios repentinos, y si ustedes miran la vida, la vida es de cambios repentinos, estar en este mundo es de cambios repentinos, de verdad. La vida nos puede cambiar literalmente en un segundo de un instante a otro, en este mundo se puede pasar de la gloria a la ruina, de la ruina a la gloria. O sea, es así, ese es el mundo. Por eso no podemos ser determinados por este mundo, sino determinados por el Señor y su palabra, ¿sí? Mantenerme en el mismo estado, en el Señor, independiente de las circunstancias. Ahora, ¿cómo llevar a cabo o cómo vivir por encima de las circunstancias? Aquí no lo está diciendo el Señor. Pongamos la mirada en el Señor, buscamos siempre agradarles y entendamos que tenemos un ministerio que cumplir y es representar al Señor donde quiera que estemos, llevar a otros a que se encuentren, se reconcilien con el Señor. Bueno, para llevar a otros a reconciliarse con el Señor, debemos nosotros estar a cuentas con Él, debemos estar nosotros en paz con Él, conciliados con el Señor. Y ese es el ministerio es que otros encuentren en el Señor paz, ¿sí? Hace muchos años explicaba o entendía, me enseñaban además
hablando de la paz del Señor. Hay una paz que yo debo tener con el Señor, ¿sí? Y eso es reconciliar. Reconciliarme con el Señor es entrar en paz con el Señor. Pero cuando yo me reconcilio con el Señor y estoy en paz con Él, pues eso dice la Escritura, dice San Pablo a los Filipenses, la paz de Dios inunde sus corazones. Así que cuando yo estoy en paz con el Señor, reconciliado con el Señor, voy a experimentar la paz de Dios en mi corazón. Y cuando yo experimento esa paz del Señor en mi corazón que dice San Pablo, sobrepasa la lógica, va más allá del entendimiento. Cuando yo experimento esa paz de Dios, porque ahora estoy en paz con el Señor, porque me reconcilié, pues también entiendo que yo estoy llamado a llevar a otros a que entren en esa paz con el Señor, a que se reconcilien con el Señor, ¿sí? Y esa paz sobrenatural es la que me va a permitir vivir a pesar de mi fragilidad, a pesar de que este tabernáculo, este cuerpo, este ser va menguando, que las circunstancias obviamente pueden ser adversas o o favorables, pues no importa porque yo tengo mi mirada en el autor y el consumador de la fe, yo estoy buscando siempre agradarle y yo voy a cumplir este ministerio de llevar a otros a que entren en paz con el Señor. De esta manera, Pablo también expresa, por eso yo sé vivir cualquiera que sea mi condición y por eso le soy fiel cuando las cosas están a mi favor o cuando las cosas están en mi contra porque hay algo que nunca dejaremos de ser. Y yo les decía del Salmo 23, que el Salmo 23 en el texto hebreo fácilmente se puede traducir y el mismo contexto nos lo puede decir, que quien no nos falta es el pastor, ¿sí? Algo así como el Señor es mi pastor, no me faltará, ¿sí? Y ese no me faltará, porque así se puede traducir de manera textual, ese no me faltará no es solo, no es simplemente que no me faltará nada, no, es que Él no me faltará. Hay cosas que nos pueden faltar, hay cosas que nos han faltado, pero lo más importante es que Él no me faltará. Y cuando mi pastor no me faltará, ¿ustedes no creen que en esa analogía del pastor hay momentos en que el pastor está llevando sus ovejas y no siempre hubo verdes pastos? No siempre hubo aguas de reposo. Seguramente para poder llegar a verdes pastos y aguas de reposo, tuvieron que haber pasado por lugares áridos, por lugares de malos pastos y por lugares donde no había aguas. Pero ¿qué fue lo importante? Que el pastor no me faltara, porque ¿de qué me sirve a mí estar hoy en un lugar de verdes pastos y aguas de reposo si mi pastor me falta? ¿De qué me sirve si mi pastor no tiene su vara y su callado? Uno, para protegerme, infundir mi aliento, pero también para protegerme de las fieras, o sea, para guiarme y para ser esa voz que me guía en el camino. Lo más importante es que no nos falte Él. Lo más importante es que su presencia esté con nosotros y su presencia es nuestra fortaleza, su presencia es nuestro gozo, su presencia es nuestro alivio. Y Pablo, tratando de aterrizar a los corintios, le está diciendo esto, hey, Corintios, ojo, la excelencia del poder es del Señor. Somos frágiles, pero tenemos la oportunidad porque ese tesoro siendo tan extraordinario, quiso morar en medio de nosotros. Hey, Corintios, es posible que estén atribulados, en apuros, perseguidos, pero si ustedes ponen su mirada en el tesoro y no en ustedes como vaso de barro, no en las circunstancias, pues a pesar de estar atribulados, no van a estar angustiados, a pesar de estar en apuros, no se desesperarán, a pesar de ser perseguidos, no van a estar destruidos y no van a desmayar. Entiendan, Corintios, que ese tesoro debe ir creciendo y cada uno de nosotros menguando para que ese poder se manifieste y podamos entonces cumplir y ejercer ese ministerio de la reconciliación de que podemos ser luz en medio de las tinieblas, estar gozosos a pesar de las circunstancias, estar consolados a pesar de la soledad, ¿sí? Estar fortalecidos a pesar de la debilidad. Es algo sobrenatural y estamos llamados a ver lo sobrenatural del Señor
en nosotros. Démosle gracias al Señor empezando esta semana, pues la semana laboral. Ayer empezamos nuestra semana, pero hoy como primer día em, hábil de la semana, Señor, queremos encomendarte nuestras vidas, nuestro corazón, reconociendo que sin ti no somos nada en este mundo, que sin ti nada podemos hacer, que dice aquella antigua canción, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Y hoy con gratitud y humildad empezamos este día buscándote, porque te necesitamos, pero también entendemos, Señor, que todo lo hemos recibido de tus benditas manos, que has sido en gran manera bondadoso, generoso, misericordioso. Cuéntele al Señor cómo empieza este día, lo que tiene por delante, sus desafíos, sus temores, sus preocupaciones, sus necesidades. Pídale al Señor que le fortalezca internamente. Decía el salmista, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dígale así, fortaléceme con tu vigor, mi alma. Fortalece mi ser interior, Señor. Si hay alguien de su familia necesitado, angustiado y en una situación más difícil que la suya, ore por él. Tal vez está en una condición de salud lamentable, limitado. Dígale, Señor, trae libertad a su alma y a su corazón. Si hay alguien que está bajo algún tipo de yugo o esclavitud, dígale, Señor, trae libertad a los cautivos, como dice tu palabra. Libéralos, por favor. Dígale, Señor, permítenos hoy verte, poner nuestra mirada en ti y ver ese tesoro, Señor, que debe resplandecer más allá de esta vasija de barro. No me permitas hoy mirar mis condiciones, sino mirarte a ti, Señor, en lo que tú piensas, en lo que tú tienes para mí. Dígale entonces que aumente su medida de fe. Dígale, Señor, dame una medida de fe para serte agradable hoy, Señor, en todo. Yo te presento mi corazón, te presento mi familia, te presento, Señor, lo que hago, lo que soy, lo que tengo. Y te pido que nos acompañes, Señor. Te pido que por favor no nos dejes, no nos sueltes de tu mano. Te pido que por favor pongas tu mano de poder sobre nuestra familia y que podamos glorificarte y honrarte siempre. Ahora te pido, Señor, tu bendición y que nuestro corazón sea consciente de lo que somos para ti y de lo que tú eres para nosotros. Gracias por escuchar esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.